¿La Biblia tiene razón? ¿La historia aprueba la Biblia? Buenos días amigos, Dios les bendiga, gracias por estar en Visión 316 y hoy tenemos a nuestra amiga invitada, maestra, escritora, teóloga, historiadora, a Katy Gómez. Katy, ¿cómo estás? Bienvenida a Visión 316. Bien, amiga, gracias. Un gusto saludarte. Gracias por la introducción. Digo, y me faltó más. Gracias. Ok, Katy, ¿cuál es la evidencia histórica respaldando la narrativa de ciertos eventos en la Biblia? Como por ejemplo, la existencia de figuras bíblicas o la veracidad de eventos específicos. Bueno, hay mucha evidencia. Tenemos una disciplina que se llama arqueología bíblica, que ha hecho grandes avances. Hay cientos de hallazgos que permiten confirmar los relatos bíblicos. Y no es algo trivial, no es algo chiquito, es algo enorme, porque la Biblia se constituye desde sus inicios como fuente de autoridad. Es un referente obligado al momento de configurar lo que nosotros como creyentes creemos, pero también sobre lo que dice la Biblia con respecto a eventos históricos fundamentales en la historia de la humanidad. Por ejemplo, el diluvio universal. Todo el planeta tiene cicatrices de un diluvio universal. Entonces, la Biblia no solamente es un libro de teología, la Biblia es un libro histórico y confirma lugares, nombres, reyes y sitios donde sucedieron cosas. Se han encontrado, por ejemplo, altares o sellos reales, lugares que se pensaba que no existían, que solamente era mitología bíblica, y conforme se ha estado investigando y pasan los años y a veces los siglos, encontramos estos lugares. Por ejemplo, se decía que Jericó no existía, que la ciudad de Jericó no existía, y un día encuentran la ciudad y son confirmados estos sitios bíblicos. Entonces, la Biblia es la única estructura antigua que está bien organizada, que podemos decir que es auténtica y que encaja en todos los datos históricos que nos presenta. La Biblia obviamente no registra toda la historia de la humanidad en cuanto a las diferentes civilizaciones, pero sí de una porción muy grande de la civilización de Medio Oriente, de parte de Europa y de África. Y nos habla de eventos que son muy importantes. Obviamente hay gigantescos vacíos de historia que están ausentes en la Biblia, pero lo que sí nos revela la Biblia es muy importante porque nos revela eventos que son prehistóricos. Y cuando hablamos de prehistoria, estamos hablando de los eventos de antes de que el hombre comenzara a escribir su historia. O sea, la historia se empieza a registrar a partir de la escritura. Y tenemos eventos que son anteriores a este momento en el que la historia, por ejemplo, del pueblo de Israel fuera escrita. Entonces tenemos registrados en el libro de Génesis cosas que sucedieron en la creación, en el periodo de los patriarcas, de los primeros 10 patriarcas, del diluvio, de la Torre de Babel, por ejemplo. Todas esas cosas que son hitos en la historia de la humanidad están registrados en la Biblia y que se van confirmando conforme vamos encontrando más y más evidencia. Y obviamente todo lo que tenemos posterior en el periodo ya de la escritura, ¿no? El periodo que llamamos postdiluviano. Y nos habla de más, y no solo nos registra la Biblia historia de la humanidad, prehistoria, historia, sino que además nos narra profecía, que es la historia escrita por adelantado, que eso es muy interesante cuando revisamos, por ejemplo, el libro de Daniel. Entonces, nadie puede realmente entender ninguna historia, ninguna fuente secular nos puede ayudar como lo hace la Biblia. Te puedo dar muchos ejemplos. El Museo Británico en Londres es uno de los museos que tiene los artefactos más interesantes con respecto a la Biblia y son espectaculares. Quizá no podamos viajar a Londres, pero podemos encontrar en internet muchas cosas. Pueden ustedes entrar, por ejemplo, al British Museum, a la página del Museo Británico y ver fotografías de estos artefactos. Y hay una lista muy importante de estos tesoros. Por ejemplo, tenemos el obelisco negro de Salmanasar III. Este rey
vivió entre el 858 y el 824 a.C. Y muestra a Jehú, que es un rey de Israel, que se está inclinando ante el rey de Asiria. Esta es la única figura conocida de un rey israelita. ¿Se acuerdan que el reino de Israel tenía 12 tribus, estaban todos conformados en el periodo de los primeros 3 reyes, de Saúl, David y Salomón, eran una sola nación? Después de Salomón se divide el reino en 2 y el reino del norte, las 10 tribus del norte, quedan cautivas por los asirios. Y entonces tenemos a un rey de Israel, el rey Jehú, inclinado en este obelisco ante un rey asirio, lo que prueba 2 eventos, ¿no? La división del reino, un rey en particular, un rey asirio y el periodo en el que está sucediendo esto. Tenemos unas tablas que se les conoce como las tablas del tiempo de Tiglat-Pileser. Demuestra que está recibiendo tributo de otro rey, pero del rey del sur, de Joacás. Y está el nombre completo, ¿no?, de Acaz, que encuentras en la historia de Segunda de Reyes 16. Hay un relieve en piedra caliza que está detallado maravillosamente, que nos muestra el palacio de Sennacherib en Nínive y muestra el sitio de Laquis, que también es una referencia muy importante en la historia del Reino del Norte. Uno de los más importantes artefactos arqueológicos que se han encontrado es el cilindro de Nabonidus, que fue el último rey de Babilonia, y comprueba que su hijo Belsasar era regente juntamente con él. Y eso está registrado en el libro de Daniel, en el capítulo 5 y en el versículo 7, 5 en el capítulo 7 y el capítulo 8 de Daniel. Entonces, antes los eruditos se burlaban diciendo que Belsasar no había existido, y tenemos un cilindro que prueba que la Biblia tenía razón antes de que siquiera los historiadores y los arqueólogos probaran la existencia de un regente en el tiempo de Babilonia, en el que Israel, la tribu de Judá o la casa de Judá están cautivos en Babilonia. Hubo trabajadores que estaban reparando un tubo de cañería en Jerusalén y descubrieron el estanque de Siloé. Y este estanque sabemos que fue un lugar de reunión muy importante para los judíos. Es fundamental en el relato, por ejemplo, del Nuevo Testamento, del milagro de nuestro Mesías, de Jesús, Yeshua, sanando a un hombre ciego de nacimiento. Esta historia la encuentran en Juan capítulo 9, cuando él dice que además es muy interesante esa historia, nuestro Mesías hace lodo con saliva y se lo pone en los ojos al ciego y lo manda a lavarse los ojos en el estanque de Siloé. Y cuando obedece y va y se lava en ese estanque, los ojos de este ciego son abiertos, se hace un revuelo entre los fariseos, porque en su ley oral, tenemos que recordar que hay una ley escrita y una ley oral. La ley oral es algo que desarrollan e inventan los judíos después del exilio en Babilonia. No está registrado que jamás Moisés le haya dado una ley oral a Israel y que después la hayan escrito. Esto se desarrolla mucho tiempo después y se convierte en la base realmente de la religión judía hasta el día de hoy. Pero ellos tenían registrado que no podías hacer lodo en día de reposo. Eso tenían en su registrado entre sus leyes orales. Okay. Y nuestro Mesías hace justamente eso, ¿no? Hace lodo. Y otra de las leyes que tenían, o tradiciones más bien que tenían, es que la saliva del hijo primogénito tenía poderes curativos. Esa era su idea, ¿no? Esa era una tradición que tenían. Un poquito antes hay una discusión entre los fariseos y Jesús, y él les dice, ¿no?, que ellos son, que si ellos fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Y la respuesta de los fariseos es que nosotros somos hijos de Abraham, nosotros no somos hijos de fornicación, de alguna manera acusando a Jesús que no es hijo de legítimo, ¿no? Y es muy interesante lo que hace nuestro Mesías justo en ese lugar, en esa zona. Escupe saliva, hace lodo,
Entonces quebranta dos de sus leyes orales, una, hacer lodo en día de reposo, bueno, y no quebranta, sino que de alguna manera está queriendo demostrar algo, ¿no? Su saliva tiene poderes para curar. Entonces la pregunta que tenían que hacerse los fariseos es ¿de quién es hijo, no? ¿De quién es tu padre si puedes con tu saliva sanar un ciego de nacimiento? Si le puedes hacer ojos nuevos a alguien que no podía ver. Entonces, todo este evento de la saliva y del día de reposo, los judíos lo consideran un acto de quebrantamiento del mandamiento del día de reposo, aunque nunca existió tal mandamiento en la escritura de que no pudieras hacerlo en día de reposo. Pero esto sucede en ese estanque de Siloé, que se pensaba que también que era que algo que no existía hasta que de repente encuentran el estanque, ¿no? Ujú. Nuestro Mesías, además, habla de muchos eventos en la historia de la escritura que también tenemos que tomar en cuenta eso. Él creía estas historias de la Biblia. Génesis, por ejemplo, estaba en lo cierto cuando habla de los edomitas, porque los arqueólogos han encontrado en la zona de Jordania, donde se establecieron el pueblo edomita, depósitos de restos de cobre de Timná en Israel. Y son dos sitios al sur del Mar Muerto. Okay. Entonces, encontraron que los edomitas usaron técnicas avanzadas, muy especializadas hace más de 3,000 años para extraer cobre. O sea, a la luz de ese descubrimiento, concluyeron que el reino edomita se formó a mediados del siglo XI a.C., unos 300 años antes de lo que se pensaba, como dice Génesis, capítulo 36, porque Génesis 36 dice que había reyes en Edom, mucho antes de que hubiera reyes en Israel. Qué bueno que haces paréntesis, que Sí, explicas quiénes eran los edomitas, ¿no? Porque, digo, para este tema creo que necesitamos saber un poquito más de la Biblia y Katy nos estás enseñando mucha Biblia en tu canal, en donde pueden aprender esta parte y en especial el libro de Génesis. lo tengo completo, tengo el estudio completo de Génesis verso a verso. La mitad, bueno, más de la mitad está en mi canal de YouTube, pero si entran a mi página web www.katigomesf.com.mx y se van a la sección de herramientas, ahí van a encontrar todas las clases que tengo completas ya, verso a verso, y en particular Génesis verso a verso. Entonces, si quieres estudiar quiénes son los edomitas y estudiar, por ejemplo, la historia del Reino del Norte y el Reino del Sur, te ayudaría mucho estudiar, por ejemplo, ahorita estamos estudiando Oseas, el libro de Jonás, la profecía de Jonás. Esos libros nos explican todas las situaciones que estaban viviendo justamente el Reino del Norte, que solemos pasar por alto y no entendemos mucho de la profecía y mucho de la Biblia porque no conocemos historia. Entonces sí les animo a estudiar verso a verso, por ejemplo, Génesis. Es fundamental entenderlo. Es muy difícil estudiar o profecía, por ejemplo, si no entendemos Génesis. Así es, amiga. Muchísimas gracias. Ahí lo tienen, amigos. Entren a la página de Katy Gómez y en el canal Descubre la Verdad para que puedan tener una base histórica de lo que hoy estamos tratando. Gracias, amiga. Adelante con este tema de los hallazgos arqueológicos y registros históricos que están confirmando y están dándonos un desafío de la historia, de la narrativa bíblica. Así es. Tenemos también, por ejemplo, en el 2019, hace poquito, descubrieron el muro de Goliat en Gat, en Tel El Safi, en la ciudad filistea de Gat. Encontraron una capa de sedimento que data del siglo XI a.C., que es justamente la época del rey David. Entonces descubrieron que los muros de esa capa tienen 13 pies de espesor. O sea, es el doble del grosor de los muros excavados previamente en los siglos X y IX. Un arqueólogo, Mayer, lo llamó la capa de Goliat en honor justamente al residente más famoso de esa ciudad. Se han encontrado, por ejemplo, mosaicos de panes y peces. Los arqueólogos descubrieron un mosaico en las ruinas de una iglesia bizantina construida alrededor del año 450 después de Cristo en la ciudad de Decápolis.
en la ciudad de Hippo Susita en Israel. Y esta iglesia, que domina toda la costa oriental del mar de Galilea, fue destruida por invasores, por ahí del 614. Y en ese mosaico, en esa imagen que se encontró en este lugar, en esta ciudad, está registrada esta escena de Jesús de Yeshua alimentando a los 5,000. Ujú. Se encontró en un lugar inesperado, y eso es muy interesante porque está muy cerca del paraje donde tuvo lugar justamente ese milagro. Entonces, este sitio tradicional en donde se cree que sucedió el milagro de la alimentación de los 5,000 está un poquito más al norte de esta zona, pero nos está registrando este evento milagroso. Ujú, ujú, Se han ujú. encontrado muchísimos sellos. ¿Se acuerdan que en la antigüedad los reyes utilizaban sellos para sellar sus cartas? Por ejemplo, en el libro de Esther tenemos, ¿no?, esta historia eh, del famoso decreto y que está sellado y que no se puede quebrantar después de que está sellado un decreto real. Bueno, se encontró un sello perteneciente a Gaal Yahu, que es hijo de Imer, eh, cuando se reabrió un proyecto en el monte del templo, en una nueva ubicación en Jerusalén. Los investigadores anunciaron que habían descubierto algo muy importante, ¿no? Una impresión de sello de arcilla que se identifica como la primera inscripción hebrea antigua que es legible, que se puede leer, encontrada en el monte del templo, y que habla de la familia sacerdotal de Imer, que sirvió en el templo, y esta historia la puedes encontrar en Primera de Crónicas 24. Entonces, Pasur, hijo de Imer, es llamado el oficial principal en el templo de Yud-Hei Vav-Hei, el nombre de Dios, ¿no?, de Yahweh, cuando mandó golpear a Jeremías y ponerlo en el cepo. Y esta historia la vas a encontrar en Jeremías capítulo 20. Entonces, los sellos también son muy importantes. Se han encontrado de reyes y de sacerdotes. Se encontró un sello de un mayordomo real, pertenecía a Adonías. Este sello también se descubrió hace poco tiempo y se encontró debajo del arco de Robinson en una esquina al suroeste del Monte del Templo en el 2013. Este sello está fechado por ahí del año séptimo antes de Cristo. Y en la inscripción dice Adonías. Hay 3 personajes en el Antiguo Testamento que se llaman Adonías, incluido un hijo del rey David, pero ninguno de ellos vivió en el siglo séptimo. Entonces, este cuarto Adonías tenía cargo de mayordomo real y se conoce por varios textos bíblicos. Se encontró otro sello de Natán Melech, siervo del rey. Y esa marca, ¿no?, de siervo del rey se encontró en la excavación de Gibati, que esta excavación está en curso desde el 2007 en Jerusalén. Los arqueólogos están recuperando muchas cosas, muchos artefactos de un edificio que probablemente fue derribado durante la destrucción de Babilonia a Jerusalén por ahí del 586 antes de Cristo. Esta historia, si quieres leerla, está en Segunda de Reyes 23. Entonces, Natán Melech en hebreo es rey. Entonces, Natán Melech, rey Natán, se describe como un oficial de la corte del rey Josías. Entonces, la frase que es siervo del rey va a aparecer muchas veces en la Biblia. Y es interesante que aparezca en sellos. Ok. Entonces, todo esto es sumamente importante, ¿no? Hay una ciudad que ahora está identificada como Kiryat Yearim, que ahora la están identificando como la ciudad bíblica que aparece en los textos de los evangelios como Emaús, en la historia de nuestro Mesías, ¿se acuerdan? Cuando están los 2 discípulos camino de Emaús, en Lucas 24, pues la ubicación de Emaús se describe como a 60 estadios romanos de Jerusalén, como 7 millas, 3 y algo kilómetros. Durante siglos, los estudiosos intentaron precisar dónde se encontraba la ciudad de Emaús y se propusieron diferentes ciudades a varias distancias al oeste de Jerusalén, pero nunca se encontró evidencia arqueológica. Y un arqueólogo israelí de apellido Filkenstein
Es conocido este arqueólogo por ser muy crítico de la Biblia, le llaman, es un tipo de arqueólogo minimalista, ¿no? Que no se, que se reserva mucho decir si esto es verdadero o esto no es verdadero, ¿no? Ujú. Hay muchos arqueólogos contemporáneos en Israel que de alguna manera creen que muchos de los pasajes bíblicos son mitológicos, o sea, simplemente son historias o metáforas para contar moralejas. Pero este arqueólogo israelí ofreció mucha evidencia nueva basada en las fortificaciones helenísticas de esta ciudad que descubrió, Kiriat Jearim, y señala que hay dos listas de ciudades fortificadas helenísticas alrededor de Jerusalén del antiguo historiador Josefo. Josefo también es un historiador que necesitamos leer los creyentes y conocer los libros de Josefo porque nos da mucha luz de las cosas que sucedieron en muchas de las narrativas bíblicas y en particular en el periodo del primer siglo, ¿no? Del segundo templo. Entonces este antiguo historiador Josefo nos habla de estas ciudades fortificadas. También lo menciona Primera de Macabeos 9:50, que es un libro histórico judío por ahí del periodo que llamamos intertestamentario, en el capítulo 9. Y ambas narraciones, tanto la de Josefo como la de Macabeos 9, incluyen a Emaús. Entonces, Kiriat Jearim está a esta corta distancia de Jerusalén. Se menciona en numerosas ocasiones en el Antiguo Testamento y se describe como el lugar donde se guardaba justamente el arca del pacto en 1 Samuel capítulo 7, antes de que David trasladara el arca a Jerusalén, en 1 Crónicas capítulo 13. Entonces, en el Nuevo Testamento se describe el camino de peregrinación hacia Jerusalén, hacia Kiriat Yarit. Entonces, cuando los arqueólogos descubrieron el estanque de Siloé, de la era del Nuevo Testamento, durante este proyecto del 2004 de reparación de un alcantarillado, también descubrieron el extremo inferior de la calle del siglo I que conducía al monte del templo y esta ciudad, cerca también de Jerusalén. Entonces, todas estas excavaciones, estos sitios que se han descubierto, que utilizaban los peregrinos judíos, por ejemplo, en el tiempo de las fiestas, sabemos que nuestro Mesías, todo este evento de su muerte, su sepultura y su resurrección sucede durante el periodo de las tres fiestas bíblicas más importantes, las primeras tres, ¿no? Pascua o Pesaj, la fiesta de panes sin levadura o Hamatzot, la fiesta de primicias o Habikurim, y había peregrinos viajando a la ciudad para celebrar las fiestas. Entonces, tiene todo sentido que Kiriat Jearit se vaya a identificar como Emaús, una de estas ciudades que utilizaban estos peregrinos para llegar a la ciudad. Entonces, todo esto que sucede en el primer siglo, ahora se están encontrando estas calles subterráneas que no son del todo accesibles, pero que están atrayendo mucha atención. Ahora se están descubriendo debajo de Jerusalén, en muchos trabajos arqueológicos, por ejemplo, la ciudad de David, la parte más antigua de Jerusalén, que es de mucho interés para todos, ¿no? Tanto cristianos como para judíos, que es muy controvertido la figura del rey David, pero se han encontrado inscripciones que mencionan, por ejemplo, a un rey, fulanito de la casa de David, ¿no? Y se menciona a la casa de David, ¿no? En estas inscripciones muy antiguas. Muchos de los residentes de estas zonas obviamente son árabes, palestinos, y a pesar de los esfuerzos de ingenieros, de arqueólogos o de historiadores, y obviamente porque se quejan que están arruinando sus casas, debido a las excavaciones que están haciendo debajo de manera subterránea, pero están encontrando cosas extraordinarias. Entonces, me puedo pasar todo el día, si quieren, hablando de todos estos hallazgos que son sumamente importantes desde la perspectiva arqueológica. Es decir, que las piedras hablan, las piedras nos cuentan la historia de la Biblia y nos dicen que son verdad.
tanto los nombres como los sitios, como los objetos de los que nos habla la Escritura. Entonces, yo creo que tenemos suficiente evidencia arqueológica, ¿no? Para confirmar el texto bíblico en muchos sentidos. Así es, sí, yo creo que sí, nos pasaríamos, creo que toda la tarde o todo el día, este análisis de los descubrimientos que ya están, ¿no? Y bueno, ¿qué me dices del Arca de Noé? Que también ya la descubrieron, la están haciendo museo. Sí. Y bueno, así es. Uh-huh. Hay un libro, de hecho, y la Biblia tenía razón, y bueno, muchísimas evidencias que lo que narra la Biblia está respaldado por la historia. ¿Cuáles son las evidencias que, bueno, algunas ya nos has dicho, históricas y teológicas, que respaldan la atribución de ciertos libros a supuestos autores, ¿no? O sea, ay, cómo estoy segura que sí lo escribió el apóstol Pablo, ¿no? Es un ejemplo. Claro. Tenemos que entender que cuando llegamos al Nuevo Testamento, sabemos que el Nuevo Testamento contiene testigos presenciales de acontecimientos, ¿no? Describe quienes continuaron después con las enseñanzas de nuestro Mesías. No conocemos a nadie que haya disputado los eventos históricos descritos en el Nuevo Testamento, no existe. Y hay suficiente evidencia, tanto de personas que tuvieron, por ejemplo, relación con nuestro Mesías directamente, que fueron testigos presenciales de la resurrección de nuestro Mesías, y tenemos evidencia de personas extra bíblicas, o sea, tenemos también mucha evidencia extra bíblica sobre, por ejemplo, la existencia, ¿no? de nuestro Mesías. No hay ningún historiador, ni obviamente ni creyente, ni secular, que niegue la historicidad del Mesías, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Sabemos que los discípulos dieron su vida por el mensaje de la Biblia. Entonces, raramente los hombres mueren por algo que es mentira. Entonces, esto es la primera evidencia que tenemos, ¿no? Que hubo personas que estuvieron dispuestas a dar su vida. Si tú supieras que algo que estás diciendo es mentira, pues a lo mejor por mantener tu narrativa vas y lo cuentas por todos lados, pero en el momento en que tu vida está puesta en peligro y en riesgo, es difícil que una persona muera por una mentira. Sí. Entonces, el Nuevo Testamento tiene muchos más manuscritos que cualquier otro texto antiguo. Hay un respetado erudito de apellido Bruce que dijo que no existe en el mundo ningún cuerpo de literatura antigua que goce de tan buena certificación textual como el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Homero, los libros de Homero, escrito más o menos por el 900 antes de Cristo, la copia más antigua que tenemos es del 400 antes de Cristo, y tenemos 643 copias. El Nuevo Testamento fue escrito, o sea, piensa en esto. Homero fue escrito en el 900 antes de Cristo, uh-huh, y la copia más antigua que se tiene es de 500 años después de Homero. Y solo se tienen 643 copias. Y nadie duda de la historicidad, por ejemplo, de los escritos de Homero. De los escritos del Nuevo Testamento tenemos copias tendremos escritos, fueron escritos entre el 40 y el 100 después de Cristo. Estamos hablando de 10 años después, los primeros escritos 10 años después de la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Mesías. La copia más antigua es de 25 años después, del 125. Y tenemos 2,000, no es cierto, no es 2,000, 24,000 copias de los escritos del Nuevo Testamento. Muchísimas. O sea, no hay otro documento en la historia de la humanidad de la que tengamos tantas copias y que la copia más antigua esté alrededor de 25 años después de que se escribió el libro o la carta. Entonces, si la Biblia es en realidad verdadera, entonces deberíamos esperar que contenga
tres características. Entonces, ¿cómo es que se escogió qué libros deberían estar en nuestra Biblia? Entonces, primero, el libro o la carta o el evangelio tienen un mensaje coherente, es decir, que sus diversas partes contribuyen al mensaje claramente definido. Es decir, la Biblia tiene le podemos llamar un metamensaje, es una sola historia que se está narrando de diferente manera, pero todo es absolutamente coherente, lo cual es extraordinario cuando revisamos la Biblia. Es decir, que internamente es consistente y no se contradice. Esto es extraordinario. Y ahorita les voy a decir por qué. Interiormente, o sea, internamente es consistente, pero externamente es consistente porque históricamente, como ya dijimos, es exacta. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es la evidencia? Entonces, lo que respalda que estos libros estén ahí, decimos, ¿son los autores o no son los autores? ¿Cómo podemos saber? Entonces, lo primero yo quiero que tengamos en claro es que la escritura es inspirada por Dios. Así lo dijo Pablo y lo creía Pablo, ¿no? Se lo dice así a su discípulo Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, ¿no? Uh-huh. Persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles? Porque Pablo dice que estas sagradas escrituras te pueden hacer sabio para salvación por la fe en Cristo Jesús. Y luego dice, ¿no? Esta famosa versículo que quizá no sabemos todos, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para un judío del primer siglo, obviamente, la escritura es lo que ellos conocen. El Nuevo Testamento no existe. Sí. No está escrito. Entonces, Pablo no está pensando en su carta a los romanos que no ha escrito, o esta carta que le está dando a Timoteo. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, para Pablo escritura es de Génesis a Malaquías. Esa es la palabra de Dios inspirada para un judío del primer siglo. El Nuevo Testamento no es nuevo, el Nuevo Testamento es verdad, es la revelación de lo que Dios ya había declarado en la ley, en los salmos y en los profetas. Entonces, la palabra de Dios es un documento viviente y esta es la maravillosa sabiduría que dice Pablo mismo, que es un misterio, ¿no? Porque a nosotros Dios nos la reveló por el Espíritu, así lo está declarando Pablo en la carta a los Corintios, en 1 Corintios 2, ¿no? Uh-huh. Hablamos sabiduría de Dios, en misterio, ¿no? La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor. Entonces, estas cosas que ni ojo vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Entonces, la primera verdad o la primera realidad de este libro extraordinario que está vivo es que fue inspirado por Dios. Entonces, existieron 5 principios guías que se usaron para determinar si un libro era canónico o no. Entonces, lo primero es autoritativo, es decir, provino de la mano de Dios, es palabra de Dios, es la pregunta. De alguna manera, en el libro dice, y Dios dijo, ¿no? O Dios le dijo a Moisés que escribiera, uh-huh. O Dios le dijo al profeta, escribe. Entonces, el primer determinante para saber si un libro es canónico o no es que sea autoritativo porque proviene de la mano de Dios o es palabra de Dios. Uh-huh. Tenemos libros que son históricos pero no son canónicos. Por ejemplo, tenemos los libros que mencionabas, los libros de Macabeos. Sí. Los 4 libros de Macabeos son libros históricos, nos están contando un periodo de la historia del pueblo de Israel cuando son invadidos por los griegos, pero nunca en los libros de Macabeos dice que Dios dijo. O sea, no se atribuye a sí mismo estos libros históricos que haya provenido la información de palabra de Dios. Entonces, es simplemente un libro histórico. Son muy útiles para entender muchas cosas de lo que pasó antes de, por ejemplo, de la venida de nuestro Mesías, cuál es la condición de Israel antes de la venida de nuestro Mesías, pero no se considera un libro que provino de la mano de Dios. Lo segundo que se considera para que un libro sea parte de la Escritura es si es profético, es decir, si fue escrito por un hombre de Dios. Uh-huh. Usualmente
profetas van a decir, no, oráculo de Dios, palabra de Dios. Entonces, palabra de Dios que vino al profeta Oseas, ¿no? Y entonces, hijo de hombre, escribe, ¿no? Y entonces empiezan a escribir. Entonces, eso es lo segundo, ¿no? Que si fue escrito por un hombre, lo que se profetizó se cumplió. Si lo que se profetizó se cumplió, entonces es un libro que tiene que estar en la escritura porque fue escrito por un hombre de Dios. Lo tercero que hay que saber es si es auténtico. Si está en duda la autoría, entonces se rechaza inmediatamente el libro, o si sabemos que es auténtico, se realza la validez de su discernimiento. Hay muchos libros que se conocen, o cartas que se conocen como libros apócrifos. Uh-huh. Apócrifo significa que no se está seguro de quién es el autor. Lo que sucedía en la antigüedad es que la gente escribía libros y para darle cierto valor al escrito, para de alguna manera intentar introducirlo como algo verdadero, le ponían el nombre de algún personaje importante. Entonces de repente aparece en la Edad Media el Evangelio de Tomás, o el Evangelio de Judas, o el Evangelio de María Magdalena, ¿no? Entonces de alguna manera, y porque surge una corriente en particular de estos gnósticos, estaban queriendo de alguna manera infiltrarse dentro del cristianismo, escriben estos pseudo evangelios, le ponen el nombre de un personaje bíblico importante y con eso están intentando de alguna manera falsificar doctrina. Entonces, cuando no se está segura, no se está seguro del autor, entonces se rechaza inmediatamente el evangelio, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el evangelio de Pedro. A mí me encantaría tener un evangelio de Pedro, pero se descubre, ¿no? Esto es muy posterior a Pedro, no tiene el estilo de las cartas de Pedro y por lo tanto se rechaza la validez de este documento. Uh-huh. Y por último, hay dos aspectos más que son importantes. Uno, el libro, la carta, es dinámico, es decir, tiene el poder para cambiar la vida. O sea, habrá cosas que a lo mejor son información, pero no pasa nada, ¿no? Pero uh-huh. algo que tienen los textos en toda la Biblia, ¿no? Desde Génesis hasta el Apocalipsis, cuando estudias cada uno de estos libros, de estos 66 libros en la Escritura, te das cuenta que tienen el poder de Dios para cambiar la vida de una persona. Y por último, lo que se consideró, obviamente para el tiempo del primer siglo, lo que se conoce como el canon del Antiguo Testamento ya está establecido de mucho tiempo. El mismo Josefo dice que para el primer siglo ya estaba cerrado el canon, uh-huh. Lo que conocemos como el Antiguo Testamento, ¿no? O el Antiguo Pacto. Entonces, lo último que se considera es que si fue recibido, si fue reunido, si fue leído, si fue usado y fue aceptado por el pueblo de Dios como palabra de Dios. Entonces, aunque tenemos textos como, no sé, Judith o Eclesiásticos o estos textos que van a aparecer particularmente en el canon, por ejemplo, de la Iglesia católica, todavía tienen estos libros ahí. Para los judíos, o sea, si tú buscas, por ejemplo, el canon del Tanaj, así se le llama a lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, el Tanaj. Uh-huh. Este es un acrónimo para Torah, Naví, Ketubim, o sea, Torah, los libros de la ley o el Pentateuco. Naví son los profetas y Ketubim son los escritos, ¿no? Los libros históricos, o los salmos, por ejemplo, ¿no? Los libros que tienen que ver con poesía hebrea. Todo eso, que en lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento o el Tanaj, estaba para el primer siglo, ya había sido reunido, había sido leído, había sido usado y era aceptado por el pueblo de Dios como palabra de Dios. Entonces, aunque existen y se encontraron, por ejemplo, en las excavaciones de Qumran, que es otro descubrimiento, quizá el más grande en la historia de la arqueología y de la historia, estos rollos de Qumran, porque se encontraron libros de la Biblia, copias, en algunos casos completas, por ejemplo, como el rollo de Isaías, que datan del 500 antes de Cristo. O sea, si Isaías escribió su profecía en el 700 antes de Cristo y un rollo
hecho en pergamino podía durar 500 años, es muy probable que esta copia que tenemos del rollo de Isaías fuera una copia del original. Entonces, aunque se encontraron en Qumran muchos otros rollos de muchos otros textos judíos o hebreos, el canon ya estaba cerrado para el primer siglo. Entonces, estos requisitos que explican cuáles libros han sido incluidos en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, obviamente también se aplican para el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el origen apostólico, o sea, se atribuye fundamentalmente que esto es lo que se predicaba, se enseñaba en la primera generación de los apóstoles o de los compañeros cercanos. Sabemos porque después hay cartas de los discípulos, ¿no? Tenemos discípulos de los discípulos que nos hablan acerca de las cosas que escribieron los apóstoles. Entonces hay de alguna manera una aceptación universal o el reconocimiento de la mayoría de las comunidades cristianas del mundo antiguo sobre estos textos. Ya se usaba de manera litúrgica, es decir, se leía públicamente. Entonces, cuando se empiezan a circular, por ejemplo, las cartas de Pablo, sabemos que no solamente se leían en una comunidad, que después se compartían estas cartas, se copiaban y se mandaban a otras comunidades para también ser leídas. Entonces, públicamente se leían estas cartas entre las comunidades que se reunían, por ejemplo, para los servicios semanales de adoración o para celebrar la fiesta de Pesaj o la Cena del Señor. Muchos nos damos cuenta del mensaje consistente. O sea, esto es extraordinario y sobrenatural de la Biblia, porque se observa en todos los libros de la Biblia un panorama teológico similar, o sea, que se va complementando, pero no contradice lo que está en otra sección de la Biblia. Entonces, no solamente es aceptado por esta comunidad, sino que además complementa todo lo que ya se había dicho en la antigüedad. Entonces, desde el primer siglo los judíos ya tenían su lista de lo que consideraban escritura, que se leía en las sinagogas. El historiador, como decíamos, Josefo, escribe que desde Artajerjes, es decir, desde el periodo de los judíos cuando regresan del exilio de Babilonia, ya tenían un canon. Y cuando se escribió, que es justo el periodo cuando se escribe, cuando se escribe Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, ya todo había sido registrado. Y todo lo posterior no era considerado digno del mismo crédito. Por ejemplo, hablábamos de los libros de Macabeos o Judith, etcétera, ¿no? Y no tenía el valor. Nadie se atrevió a añadirle o a quitarle nada a esa profecía. De alguna manera Malaquías cierra con esa profecía. Pedro reconoció las obras de Pablo como escritura. En 2 de Pedro capítulo 3, versículo 15, Pedro dice, ¿no?, que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que Dios le había dado, había escrito. Y luego dice en el versículo 16, casi todas sus epístolas hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Entonces, Pedro dice que Pablo es muy difícil de entender. Y dice, las cuales los indoctos inconsistentes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces, los creyentes en Cristo, en Jesús, en Yeshua, tenemos el mismo canon de los hebreos con respecto al Tanaj o al Antiguo Testamento o al Antiguo Pacto, solo en diferente orden, pero son los mismos libros. Y para el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto, el factor básico fue la calidad apostólica del texto, porque la iglesia fue edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, los cuales estaban apuntando a Jesús, a Yeshua. El mismo en el sínodo de Hipona, por ahí del 395 después de Cristo, a los 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento no se les confirió ninguna autoridad que ya no poseyeran, porque algunos dicen, es que esos libros los escogió, algunos se quejan diciendo, los escogió la Iglesia Católica y entonces no podemos confiar en ellos, pero
lo que sucede en ese sínodo de Hipona en el 393, simplemente no es que se les confirió ninguna autoridad que no poseyeran, simplemente se les reconoció como por su canonicidad. Es decir, la palabra canon significa algo que, que proviene de la norma, o sea, que ya había una norma o había una autoridad en cuanto a las cartas o los libros o los evangelios que tenemos ahora nosotros. Y como decía al principio, nuestro Mesías creía y enseñaba sobre todos los libros de Moisés. Cuando está en la tentación, él cita Deuteronomio, cita la creación de Adán y Eva en Mateo 24, cita el diluvio y Sodoma y Gomorra en Mateo 24. Habla de personajes como Abraham, David, Moisés, los profetas, como Isaías, o reyes, ¿no? Como David o Salomón. Y tenemos una declaración que yo creo que es muy importante cerrar con esta idea, ¿no? Desde la perspectiva del valor del texto bíblico. En el capítulo 1 de Juan tenemos una de las declaraciones más importantes de la Biblia. Juan 1.1 lo tenemos, seguramente muchos se lo saben de memoria. En nuestra Biblia Reina Valera 60 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1.1 realmente en griego dice algo así. Dice: en arge, en hologos, en el principio o en el cosmos estaba el logos, kaijologos en pros, ton theon, y el logos o la palabra estaba hacia Dios, y luego tiene una frase que me parece que es muy importante. Y si tienes tu Biblia, abre tu Biblia en Juan 1 y corrígelo, porque no dice y la palabra era con Dios, o estaba con Dios, o la palabra era Dios. Dice Kaitheos en hologos. En griego dice, y Dios era el logos, o Dios era la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra estaba hacia Dios, y Dios era la palabra. Es lo que dice Juan 1.1. Y por esta razón, Jesús, Yeshua, su nombre en hebreo significa salvación, nos ha dado a conocer a Dios. Entonces, si hemos visto a Jesús, si hemos visto a Yeshua, hemos visto al Padre. En Juan 1.18, en el mismo capítulo, dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Otra manera de traducir ese pasaje es: y Él, Jesús, Él lo ha explicado. Entonces, Cristo es la explicación de todo lo que está en la Biblia. Entonces, por eso yo digo que el Nuevo Testamento no es nuevo, es verdad. Cristo es la explicación de todo lo que está en la Biblia. Por eso no podemos recortarle, no podemos quitarle la palabra de Dios, no podemos suprimir ningún tema, porque estaríamos recortando la revelación y a Cristo mismo, que Dios es la palabra. Y la Escritura se explica a sí misma, y por eso jamás quien realmente desea estudiar a profundidad la Biblia se va a cansar de encontrar la verdad de la palabra. Es inagotable todo lo que podemos encontrar y aprender y descubrir para ser transformados por la palabra de Dios. Hay una imagen que me parece espectacular que nos contiene 63.779 referencias cruzadas. Tiene todos los capítulos de la Biblia, o sea, las líneas blancas representan todos los capítulos de la Biblia. Y las líneas nos muestran todas las conexiones de todos los capítulos de la Biblia en más de un lugar. Entonces, Apocalipsis está conectado con la ley, con los profetas, con los salmos, con Éxodo, obviamente con los evangelios, con Isaías, y así sucesivamente, ¿no? Entonces podemos ver todas estas conexiones de tapa a tapa en todos los capítulos de la Biblia, lo que prueba que la Biblia es un libro inspirado por Dios. Dios usó a 40 autores en un periodo de 1500 años, en 3 continentes, en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego, y no hay otro libro en el mundo que tenga tanta unidad de pensamiento.
No hay ni una sola parte de las escrituras, y se los digo, los estudio la Biblia verso a verso, a veces palabra por palabra. No hay otro libro donde haya tanta unidad. Ningún autor bíblico discrepa con otro autor bíblico. Es una sola historia contada de 1000 formas, porque Dios eligió muchos medios para comunicar su mensaje de vida a través de estos autores. Entonces yo creo que hay suficiente evidencia arqueológica, hay suficiente evidencia histórica y hay suficiente evidencia teológica para creer este libro. Y yo quiero animarte, si estás escuchando esto, que estudies la Biblia para ser salvo, que la creas para ser salvo, que la practiques para ser santo y te des cuenta de que la escritura está llena de sabiduría y de verdad para tu vida. Te puede ser, como dice Proverbios o dice Pablo, sabio para salvación. La meta al final de cuentas de la Biblia es que conozcamos al Dios verdadero, cuánto nos ha amado y que desea transformar a su creación a la imagen que perdimos en el jardín del Edén y que nos está esperando un reino, ¿no? Hay un reino adelante y en su gracia nos dejó un mapa. O sea, la Biblia es eso, la Biblia es el mapa de Dios para que aprendamos el camino para volver a casa. Entonces, agarra tu Biblia y estúdiala y ábrela y no solamente la leas como para cumplir el requisito, ¿no? De ya hice mi devocional, no, léela para encontrar la verdad de Dios, de su amor y todo el conocimiento que tiene para aquellos que están buscando la verdad. Nuestro Mesías dijo que la verdad nos haría libres y su palabra es la verdad. Juan 17:17 dice eso, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Así es, muchísimas gracias, Katy, una gran enseñanza, nos has dado muchos datos. Personalmente me llevo eso que dijiste, la Biblia tiene el poder de cambiar a las personas. Hay evidencia histórica, hay evidencia arqueológica, escrita, pero la evidencia más real es el cambio de los corazones y de las vidas que Dios hace a través de su palabra. Y con eso me voy. Y esa palabra que dices, ¿no? Vamos a investigar verso por verso, palabra por palabra. La Biblia es la palabra de Dios, así que si tú quieres un cambio en tu vida, en tu corazón, en tu mente y conocer a Dios, puedes abrir tu Biblia. Y si no sabes cómo estudiar, tenemos recursos. Katy tiene un canal donde está explicando verso a verso la Biblia. Hay diferentes maneras que te podemos ayudar. Acércate a nosotros, ya sea con Katy Gómez o en el canal de Visión 316. Muchísimas gracias, Dios los bendiga. Gracias, Katy, por estar con nosotros. Con un gusto saludarte y que el Señor les bendiga. Gracias, Katy. ¿Tienes un evento próximo? Tenemos un viaje a Chile. Si estás en Chile y quieres seguir estudiando con nosotros, vamos a estar en Chile. En mi página web puedes encontrar www.katygomezf.com.mx, toda la información en la sección de eventos. Ahí tenemos información. Tenemos viaje a Chile en marzo, tenemos viaje a Costa Rica en abril, tenemos retiro de mujeres en mayo, tenemos viaje a Texas en junio. Tenemos el evento grande de la fiesta de tabernáculos o Sukkot, si quieres estar con hermanos de todas partes del mundo en esta actividad tan especial, en octubre. Y en noviembre estamos en Málaga, en España, enseñando Gálatas verso a verso. Entonces hay mucho de donde estudiar y muchas oportunidades para conectarnos. Entonces, si estás en alguna de estas partes del mundo y quieres estar con nosotros, entra a mi página www.katygomezf.com.mx/eventos y ahí vas a ver todo lo que tenemos ya en puerta. Gracias, Katy. Así que la agenda llena, no hay pretextos para no aprender. Muchísimas gracias, Katy. Mucho éxito y Dios te bendiga en tus viajes y con todos estos eventos. Bendiciones, gracias. Les amo mucho. Gracias, Lili. Igualmente, un abrazo. Bendiciones, amigos. Nos vemos pronto.